A Héctor Bernardo, periodista, integrante de la agencia PIA Global. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo andan? Aquí también viendo cómo sigue el día con la lluvia. Complicado, ¿eh? Así que bueno, para tomarse unos ricos mates, Sí. torta frita si se puede, y Completo. escuchar radio. Che, Héctor, en la previa del 2 de abril, los piratas lograron un acuerdo con los brasileros, con la Cancillería, con Itamaraty. Contanos un poco, porque claro, en la historia hay que dar cuenta del imperio portugués aliado a los británicos. Sabemos que Brasil deviene del imperio de Brasil, es decir, tienen una construcción histórica distinta de la nuestra, pero también hay que decir que durante el 82 fueron solidarios con la Argentina. He discutido el rol de Brasil, pero no fue como con Chile, ¿no? Chile jugó para los británicos, no así Brasil. Bueno, en este caso se está aliando con nuestro enemigo. Sí, y nosotros estaríamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Como en la película. Tal cual. Realmente hay dos aspectos que abordar de este acuerdo estratégico integral que han firmado el Reino Unido y Brasil para el periodo 2026-2030, pero con la intención de profundizar lazos que ya vienen entre los dos países y la idea es que después de 2030 se sigan profundizando. Tiene distintos aspectos el acuerdo, entre ellos, por ejemplo, el Reino Unido se compromete a apoyar el reclamo de Brasil por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero el aspecto que más nos hace ruido a nosotros, a los argentinos, es el punto en el que se habla de la alianza en temas de defensa, ¿cierto? En temas de defensa con una Brasil firma, y el Brasil de Lula, no cualquier Brasil, ¿no? El Brasil de Lula firma un acuerdo estratégico que incluye temas de defensa con la potencia que está usurpando el territorio argentino de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, lo cual ahí aparece el otro aspecto que te decía, Lucas, que es la falta de repercusión que hubo en la Cancillería Argentina sobre este tema, ¿cierto? La falta de reacción, de reacción previa y de reacción posterior a la firma de este acuerdo. No ha habido ningún comunicado oficial, por lo menos hasta ahora, no ha habido ningún comunicado oficial de la Cancillería Argentina mostrando su preocupación o su inquietud, al menos, por la firma de este acuerdo. Los medios que son más cercanos a la Cancillería y que tienen algún tipo de información, que también son operadores en algunos casos, entonces siempre la información que sale de esos medios hay que tomarla con pinzas. Dice que el canciller Pablo Kirchner estuvo enojado y a los gritos en la Cancillería diciendo yo siempre soy el último que me entero, o cómo puede ser que sea el último que me entere de este tema. Pero más allá de esa supuesta reacción interna y de esos gritos y de ese berrinche que habría hecho el canciller argentino, no ha habido una reacción formal de la Cancillería Argentina. Y yo hablaba este tema para un artículo que escribí para Agencia PIA con Guillermo Carmona, quien fue secretario de Malvinas en la Cancillería Argentina, secretario de Malvinas, Georgias y, y, y para la Antártica de la Cancillería Argentina. Y él me decía que como mínimo hay mala praxis de parte de Argentina respecto de esto, porque justamente las embajadas en cada uno de esos países, y más en los países con los que tenemos algún tipo de asociación o vínculo, como en el caso de Brasil, que es uno de nuestros principales socios comerciales y ha sido históricamente uno de nuestros principales socios políticos. La embajada tiene que estar al tanto de si Brasil y el Reino Unido están avanzando en un acuerdo. En ese caso tienen que informar a la Cancillería tiene que hacer sus gestiones para ver por dónde va ese acuerdo, para presionar en caso de que haya aspectos de ese acuerdo que perjudiquen a los intereses argentinos. No ha habido nada de eso, no ha habido ningún tipo de
informe desde la Embajada Argentina en Brasil. No ha habido ningún tipo de presión de la Embajada Argentina o de la Cancillería Argentina hacia Itamaraty para por lo menos poner en cuestión la firma de este acuerdo, y no ha habido ningún tipo de reacción, ni formal ni informal, por lo menos hasta donde tenemos información sobre este tema. Y en el caso de Brasil, como vos bien señalabas, Itamaraty tiene sus propias lógicas, más allá de los gobiernos que van pasando. Eso en algunos casos es bueno para los estados, ¿no? Que haya políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos y de los cambios de gobiernos. La política sobre Malvinas para nosotros tendría que ser una política que perdure más allá de los gobiernos, ¿no es cierto? De hecho está en la Constitución, en la reforma constitucional del 94, que el reclamo de Malvinas no puede ser negociado. Sin embargo, en el caso argentino vemos una política de desmalvinización del gobierno de Javier Milei, y en el caso, decía, de Itamaraty, Itamaraty ve con muy buenos ojos la asociación con el Reino Unido. Hablaba con compañeros que están allá, que me informaban sobre el tema y me decían que el ejército brasileño también tiene como su propio sistema de relaciones internacionales y de vínculos exteriores, y el ejército brasileño veía con muy buenos ojos también el vínculo con el Reino Unido y la profundización de los lazos en defensa. Obviamente la derecha brasileña, que ya venía impulsando estos vínculos, el bolsonarismo también lo ve con muy buenos ojos, y entonces solo faltaba, digamos, para que el cuadro esté completo, el visto bueno del sector de Lula y del gobierno de Lula, que ha sido dado en este caso, y que en otros aspectos también tiene que ver con el alejamiento diplomático y político que ha habido entre Argentina y Brasil desde que Milei llegó al gobierno. Hay un distanciamiento cada vez más grande. Milei se ha dedicado a insultar directamente al presidente brasileño, se ha metido de manera injerencista en las políticas de la justicia brasileña, sobre todo con el tema de Bolsonaro. Ha habido una serie de acciones del gobierno de Milei que además ha dejado de lado los espacios de integración regional, ¿no es cierto?, por su alineamiento con Estados Unidos e Israel, pero sobre todo para lo que tiene que ver con la zona con Estados Unidos, y en ese alineamiento con Estados Unidos ha dejado de lado el Mercosur, ha dejado de lado la CELAC, ha dejado de lado los espacios de integración comunes que tenemos con Brasil, y eso ha favorecido también que el sector que asesora a Lula en su política internacional haya visto que es el momento de generar un acercamiento más hacia el Reino Unido que hacia Argentina. 10 de la mañana, estamos charlando con Héctor Bernardo, Agencia PIA Global. Héctor, ¿cuáles son los detalles que se conocen hasta ahora en este acuerdo en términos de defensa y seguridad entre Brasil y Gran Bretaña? Hay un comunicado oficial donde se detalla la parte pública, ¿no es cierto?, de ese acuerdo, que señala que va a haber intercambio en tecnología, intercambio en información, intercambio en capacitación de los soldados y de las fuerzas militares, para ser más preciso, ¿no?, de las fuerzas militares de ambos países. También va a haber colaboración en distintas áreas. Y en esto hay que señalar algo que ya venía diciendo el compañero Fernando Esteche, que también lo ha publicado en Agencia PIA, que es que Brasil ya se habían realizado vuelos desde Brasil hacia Malvinas, o por lo menos haciendo escala del Reino Unido, vuelos militares, no cualquier vuelo, ¿no? Vuelos militares que venían del Reino Unido, habían hecho escala en Brasil, habían hecho escala también en Santiago de Chile, y habían llegado a Malvinas, y a la inversa también. En algún momento, durante el gobierno de Alberto Fernández, se produjeron esos vuelos. Yo escribí un artículo en aquel momento
durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil y el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, y hubo quejas del gobierno argentino por aquellos vuelos. En aquella ocasión, como mínimo, la Cancillería Argentina planteó quejas públicas sobre la realización de aquellos vuelos. Brasil trató de decir que eran como un apoyo humanitario porque habían pedido de último momento aterrizar en Brasilia porque no tenían la posibilidad de llegar con el combustible hasta las Islas Malvinas. Hubo excusas, pero al menos hubo quejas de la Argentina. Ahora ni eso. Ahora ni eso. Recordemos también que el Reino Unido es un socio estratégico de Estados Unidos, que la ampliación del control militar en la región del Reino Unido va de la mano con la ampliación del control militar de Estados Unidos en la región, digamos. Y si uno va viendo cómo se amplió el control británico, los vínculos militares británicos, con vuelos que también salen desde Montevideo en muchos casos, y esto hay que señalarlo, digamos, o sea, tenemos vuelos desde Brasil, vuelos desde Chile, vuelos desde Montevideo, de países que en lo formal siguen diciendo que apoyan el reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas, pero que en los hechos colaboran con la militarización, porque no es posible la militarización de ese territorio sin que esos vuelos se realicen casi de forma cotidiana. Hablabas de la colaboración y la articulación en materia de defensa. ¿Significa que las Fuerzas Armadas de Brasil le van a comprar armamento a los británicos? Le van a comprar armamento, van a colaborar. Brasil también desarrolló recientemente un avión. Sí, el Embraer. Digamos, entonces el desarrollo de tecnología van a colaborar en eso. Va a haber colaboración espacial, dicen ellos, con fines pacíficos, pero va a haber colaboración espacial. Uruguay aparentemente también le va a comprar armamento al Reino Unido. Chile, bueno, ha tenido una asociación estratégica histórica con el Reino Unido. Bueno, entonces, la planificación, podemos decir, de los británicos en balcanizar América y lograr que estemos desunidos, se está logrando. Hay una planificación detrás de esto. Y quiero agregar una noticia a esto que venís contando y relatando, que es una noticia de ayer, que el gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones que mantenía contra Venezuela desde el 2017. Esto lo festeja el gobierno de Delcy Rodríguez. Bueno, lo que estamos viendo es cómo la doctrina Monroe se está profundizando y se está logrando un control de todo el continente. Bueno, falta Cuba también con muchas dificultades y asediada. Y por otro lado, los británicos que no están diferenciados, por más ficción que pueda haber en la cabeza de algún dirigente que cree, como si fuese un postgaltierismo, que nos vamos a juntar con los yanquis para pelearnos con los británicos. Bueno, Guillermo Moreno sigue diciendo esas estupideces. La propia historia del 82 demuestra que los militares pensaron eso, que el TIAR, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y nada de eso se puede dar porque es una alianza estratégica la de los británicos y los yanquis. Y claro, están hablando de controlar el Atlántico Sur, el paso bioceánico y, por supuesto, el continente blanco, la Antártida. Es así, desde Malvinas hay una proyección al continente blanco donde hay realmente recursos naturales y estratégicos que son fundamentales, sobre todo en esta pelea, ¿no es cierto?, de Occidente con los países del sur global que se han desarrollado. Y no casualmente, digamos, no es un hecho menor que el Reino Unido firme un acuerdo con uno de los fundadores de los BRICS, ¿no? Claro. Digamos, es un golpe también al corazón de los BRICS, esa firma de ese acuerdo en esta pelea estratégica que hay. Y en ese sentido, solo para marcar dos cosas que van en línea con lo que vos decías, Lucas. Por un lado, el control, la recuperación y el control del territorio que ha tenido el proyecto de la doctrina Monroe, de la nueva doctrina Monroe, ¿no?, reformulada por Donald Trump para el control del territorio. Tienen Argentina, en Chile triunfó un socio de ellos, que es Katz. En Bolivia está Paz Pereira, en Ecuador está Noboa, en Paraguay está Santiago Peña,
En Perú los distintos proyectos Puede responden ganar a Keiko Fujimori ahí, ¿no? puede ganar Keiko Fujimori, que salió primera en esta primera vuelta, con más o menos el 16% de los votos. Todavía se está definiendo con quién va a ser el balotaje, pero generalmente, debido al control del Congreso y otros intereses, Sí. tienen ahí un vínculo muy estrecho. Vienen las elecciones en mayo en Colombia, donde va a haber un injerencismo muy claro. De ahí Daniel Noboa desde Ecuador está tratando de desestabilizar la situación en Colombia para favorecer las Héctor, y elecciones también de la Brasil. derecha. ¿Cómo? Brasil vota también. Brasil en octubre, son las elecciones. Vos decías, recuperaron el control del canal de Panamá, recuperaron el control de Honduras, tienen ahí una injerencia evidente después de haber invadido Venezuela y secuestrado al presidente Nicolás Maduro. Hay una presión sobre México. O sea, hay un control que se está recuperando de manera efectiva, con una militarización también. En algunos casos es una injerencia política, en otros casos es una militarización directa. Y acá también, solo para remarcar esto, que me parece importante, y con esto por lo menos cierro de mi parte, que es que tenemos que tener mucha atención a lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En Asia Occidental, porque un fracaso de Estados Unidos en esa zona, que es deseado, digamos, en muchos aspectos, para que se le ponga un freno a estas políticas belicistas de Estados Unidos, pero también puede implicar un repliegue hacia América Latina. Digamos, cuando Estados Unidos tiene fracasos en otras regiones, vuelve hacia América Latina. Y en este caso, la amenaza de una posible intervención militar o algún tipo de acción militar contra Cuba es una amenaza que está latente. Tal cual. Digamos, porque Trump, si le va mal y necesita mostrar algún tipo de éxito militar para su electorado y para su público en Estados Unidos, es posible que intente hacer algún tipo de acción militar contra Cuba. Excelente, Héctor. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Agencia Pía Global, ahí pueden encontrar la nota completa de Héctor Bernardo. Vamos a una pausa. Radiográfica. 20 años.